Muy buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Bien, sí, señora, todo muy bien. Vamos a arrancar rápidamente a trabajar el desarrollo de una serie de ejercicios sobre el pH. Bueno, vamos a mirar entonces. Vamos a hacer este primer ejercicio a ver qué tal. Bueno, entonces, ya vamos a empezar a desarrollar este ejercicio. ¿Listo? Bien, siempre que empezamos este tipo de ejercicios, lo más importante es desarrollar la ecuación de hidrólisis, por ejemplo. Ecuación de hidrólisis. ¿Vale? ¿Vale? Segundo, la ecuación también de neutralización. En este caso, entonces, vamos a iniciar con la ecuación de neutralización. ¿Por qué? Póngale cuidado. Nos dicen que calcule el pH. Bueno, después miramos el porcentaje de hidrólisis. Ahorita no es tan importante eso, pero sí calcular el pH. Entonces nos dicen calcule el pH. ¿Mm? Pero el pH de qué? Del nitrito de sodio. Bueno, ¿y el nitrito de sodio qué? Pues es una sal, ¿cierto? Pero pues vamos a mirar qué efecto tiene esa sal en el agua, ¿cierto? ¿Será que sube el pH o baja el pH? Vamos a mirar eso entonces, empezando, perdón, con la ecuación de neutralización, ¿cierto? Entonces, ahí vamos, chica. ¿Cuáles son los productos que se forman acá? Pregunte, cuente. Agua y NO2 y OH, dos OHs. Ah, bueno, ya miramos. ¿qué? Entonces resulta que aquí lo que vamos a mirar es el hidróxido de sodio es la base, ¿cierto? Ah, ya. Y el ácido nitroso es el ácido, ¿cierto? Entonces resulta que en ese orden de ideas lo que se va a formar es una sal. ¿M? ¿Y cuál será el otro producto? Agua. Agua. Muy bien. El agua. Perfecto, Irijillo. Se quedó como lejos solo. Listo. Bueno, ¿cuál de los dos productos puede afectar el pH? ¿La sal o el agua? La sal. La sal. Bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente. Este será un ácido débil. El ácido nitroso es un ácido débil. ¿Y el hidróxido de sodio qué es? Una base débil también. ¿Una base qué? Débil. No, una base fuerte. Pero bueno, ahí va. Base fuerte. Listo. Ahora vamos a mirar la ionización o perdón, la disociación de esta sal. ¿Listo? Se nos dice acá, por ejemplo,
Espere que me quedó mal con este. Pues tenemos aquí la disociación de esta sal, ¿cierto? Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Con qué parte afecta el pH esto? ¿Cierto? La sal. Entonces vamos a mirar. El sodio proviene de una base fuerte, o sea que se convierte en un ácido débil. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y el nitrito de qué proviene? Del ácido débil. O sea que se convierte en qué. Es una base fuerte. Uy, está todo aburrido. Bueno, Profe, el día está apagado. señor. El día que está apagado. Ah, ya, es que no te escuchábamos. Pero todo bien, sin novedad. Bueno, no nos cuentes. Bien, póngale cuidado. Póngale cuidado. ¿Cuál de los dos afecta el pH? ¿El sodio o el nitrito? ¿Nitrito? Sí, señora, muy bien. Muy bien. O sea que cuando usted disuelve nitrito de sodio en el agua, ¿sube o baja el pH? Sube el Sube, pH. profe. Muy bien, chócalas. Recuerde que cuando hablamos de eh, cálculos de pH con sales, siempre lo vamos a manejar como sustancia débil. Es decir, vamos a manejar equilibrio químico. Ahora resulta que mi pregunta es, como usamos equilibrio químico, ¿qué se necesita? ¿K sub A o K sub B? K sub B. Muy bien, K sub B, Mm, ¿cierto? Porque es una sal que afecta el pH por el lado de la base. Necesitamos K sub B, ¿cierto? Pero mire lo que nos dan en el enunciado. Nos dan un pK. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que, vamos a ponerlo acá. pasarlo acá para ir a saber. Exactamente. Uy, está todo sensible. Bueno. Profe, usted está sensible. Ahora yo tengo la culpa. Bueno, listo. Entonces, tengo este dato, pero necesitamos SKB. Bueno, hay dos opciones. Vamos a mirarlas. Ya se las voy a compartir. Pero resulta que tenemos estas dos. Ah, fue pucha. Tenemos estas dos opciones. Le quitamos esto. Listo. Están estas dos opciones. ¿Listo? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las dos opciones quiere utilizar para convertir ese proceso? Pues la primera es más sencillo por los datos que Sí, tenemos. la primera. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar. Resulta que en ese orden de ideas escogieron, ¿cierto? Vamos a arrancar.
nos dice acá que ustedes escogieron la segunda, ¿sí o no? La primera. No, profe, la primera. Ah, yo quería la segunda, pero bueno, Pues no hay hacemos rollo. las dos. Bueno, nada, es molestando. Pero resulta que tenemos 14 menos el PK. Perdón, es que se odian con un perro vecino y mejor dicho. Listo. ¿Cuánto nos daría entonces el PKB? 10,65. Eso. Se está volando, profe. Bueno, entonces resulta que para poderlo convertir a K sub B, entonces hacemos el siguiente proceso. Resulta que vamos a indicar que KB es igual a 10 a la menos PKB. Hay una vaina importante acá, perdóneme que le diga de esa manera. Y es que, por ejemplo, cuando usted está calculando, este tipo de procesos en pH, siempre el 10 va a la menos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, va a calcular PKB, ¿cierto? Es decir, el proceso inverso, usted coloca menos logaritmo. Menos logaritmo de que ahora no que sirvió. Así. Menos logaritmo, ¿cierto? Del K sub B. Y lo colocaría. Entonces, ese menos, corresponde a este menos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el error o a qué me refiero con esto? Muchas veces lo que nosotros hacemos es que en preparación de soluciones buffer también tomamos el antilogaritmo con un valor negativo. O sea, sobre todo en esta parte, colocamos un valor también negativo, ¿cierto? Entonces, la cuestión es en que la ecuación de soluciones buffer tiene logaritmo, pero no un logaritmo negativo. ¿Estamos de acuerdo? De pronto para tenerlo presente cuando miremos lo de, uy, ya acabó este man. Deme con 2 decimales, porfa, el resultado. (2.24 por 10 a la -11). Muy bien, chévere. Profe, yo estuve realizando el taller de la tablita Sí. ¿Y ese juicio, y ni acabo el quinto todavía. señor? No acabo ni el quinto. Y entonces habían valores que me daban, pero no me daban exactos a los que tenía en la tabla. Digamos, había uno que decía como, o sea, los valores que ya estaban en la tabla, como rectificar esas líneas que ya estaban completas, Sí, señor. esas filas que ya estaban completas, y me daba como diferente. O sea, digamos, me daba que la concentración de hidrogeniones es 2,8 por 10 a la -4 y eso en pH equivale a 3,6. A mí me daba como 3,4, 3,5. Sí, uy. Bueno, pero espéreme, ya ahorita lo chismoseamos, ¿le parece? Listo. Eh, espere, ¿uno qué? ¿Cuánto fue? 2,24 por Sí, 10 a la -11. listo. Natalia, ¿qué tal en soluciones buffer? No sé, profe, no, no, yo no sé No. nada. Bueno, entonces vamos a hacer esto serio rápido para mirar lo de que dijo este chino. ¿Listo? Puras titulaciones, profe. Sí, profe, yo me quedé en ese taller trancada en el quinto punto. Listo, listo. Ahorita lo resolvemos de Juan, ¿vale? Entonces hagamos este Sí, profe. rápido y hacemos esos otros ejercicios. Uno de buffer y después los que les falta. ¿Sale, vale? Listo, profe. Listo. Entonces resulta que
lo que ahora vamos a trabajar es el equilibrio propiamente dicho, el equilibrio químico. Ya tenemos en este proceso la constante de basicidad, K sub B. Entonces ahora lo que nos falta agregar es el equilibrio químico a través de la ley de acción de masas. ¿De acuerdo? ¿Eso de qué depende? ¿Sí se acuerdan? Ley de acción de masas. Sí, profe. No soy tan juicioso. Bueno, entonces resulta que lo que vamos a mirar acá es esa ecuación de hidrólisis. Entonces lo primero que vamos a mirar es ese nitrito, porque es lo que afecta al pH. El nitrito es lo que afecta al pH en esa sal. Entonces vamos a mirar de qué manera reacciona con agua. Entonces aquí doble, 1, 2, 3. ¿Qué se forma? Ácido nítrico. Bueno, y el otro. OH. Exactamente, muy bien. Entonces resulta que, ya mirando esa parte, podemos indicar ya los productos. Entonces, el ácido nítrico no tanto, pero sí el nitroso. Entonces, bien, chino, por el lado. Chócalas. Esta cosa. Bueno, no se preocupe. Venga, ¿y qué ha hecho de vacaciones en la casa? En la casa, profe, ahí estudiar. Ah, no mentiras. Ver series, jugar, molestar, salir. ¿Sí ha salido? Ay, Sí, profe, ahí salió harto. bueno, qué chévere. Mercedes por la 80, ¿no? No, yo vivo por las Américas. O sea, donde está toda la parte de... Ajá, bueno, demos así. Supuestamente, donde tuvimos disque militarizado y eso la gente salía como si nada. Y yo, Sí, no, no, no. Sí, pero Fusa está peor, ¿no? Por no allá sé, sí. no he mirado Ay, noticias, qué pero, va, profe, ya está más escondido. Allá en uy, Bogotá, yo prefiero quedarme en mi pueblito. Sí, bueno. pero no invita. Ay, como si hubiera transporte. No, allá Hay solo es carro. bienvenido a Daniel, tranquilo, ¿no? Eso no le diga nada. ¿Qué tal, profe? Profe, no que la hace sonrojar. Sí, acá estoy sonrojada. Sí, pero por el calor. No, profe, mire que no ha hecho calor. ¿Verdad? Sí, Por lo que no no ha ha ido hecho, Daniel. ha hecho frío. Ay, ay, pero ¿por qué me molesta? Lola? Siga con el ejercicio más bien. ¿Qué? Porque no ha ido Daniel, profe. Ah, sí, claro, claro. Le falta la vitamina D. Sí, es terrible, ¿no? ¿Qué Uy, tal? sí, sí. Saquémoslo. No, pero no. Sí, profe. No, ¿qué tal? Se me sale de la clase. Bueno, póngale cuidado. Entonces resulta que cuando hablamos de esta ley de acción de masas, que es el equilibrio químico, nosotros debemos volver ese proceso algo algebraico. No sé si usted en esa época de sufrimiento en esta materia, ¿cierto? Tiene presente esa parte de convertir esta ecuación de equilibrio químico en algo algebraico, es decir, sobre la El base hermoso, de... Señor, el que era menos B más o menos raíz cuadrada y B al cuadrado menos 4AC eso. sobre... Pero entonces, póngale cuidado yo cómo dispongo la situación al respecto. ¿M? Mire que, y ya le cuento porque el equilibrio químico tiene que ver con tres facetas, el inicio y cambio, y por último el equilibrio, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del inicio, es porque solo hay la concentración, o solo está, perdón, la concentración de los
reactivos. O sea que, ¿qué número pongo en los productos? 0. Muy bien. ¿Si no has sacado cero en algún quiz? ¿Profe? ¿Qué? ¿Has sacado algún cero en un quiz? Sí, en uno de micro, Uy, con la ¿con qué profesora que era profe? tan exigente de laboratorio, con Ana Esperanza Vélez. La profe Esperancita. Esperancita. La profesora nos Bueno, amaba como mesón supuestamente, pero nos ponía unos quizzes que si no era lo que ella decía, 0. sí, uy. ¿Y ese día cómo te sentiste? No, pues llevábamos buenas notas, digamos que uno es como, bueno, ya que Por tocará eso, mejorar. pues sí, Me buena sentí la como un estrategia. producto. Chévere, como el producto. Hacia arriba, yo no dije nada. Bueno, entonces póngale cuidado. Cuando hablamos de cambio es, en este caso, ¿m? Si gana o pierde. Es decir, el reactivo en este caso. Ah, bueno, otra cosa. Sí, por andar echando chisme, perdóneme. Nosotros en este caso no debemos tener en cuenta el agua, ¿de acuerdo? El agua es una sustancia que no tiene una concentración que yo pueda determinar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el agua no se utiliza en el equilibrio químico, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros tenemos acá, ¿m? Que cuando hacemos el cambio en el equilibrio químico, el reactivo tendrá un signo negativo. ¿Y los productos qué signo tendrán? Positivos. Positivos, muy bien. Entonces hablamos de que es más X y el otro también. ¿Sale y vale? ¿Eso qué significa? Que ya tenemos eso listo para desarrollar el proceso. Entonces acá, mire, nos da el resultado 0,05 menos X. Ponlo un poquito más para que se vea, ¿cierto? Y acá tendremos X y X en nuestro resultado. Ahora sí, entonces hay que pasarlo, ¿cierto? Tenemos que mirar cómo convertir estas, digámoslo de esta manera, estos productos notables, mentiras, estos resultados que tienen que ver con álgebra, hay que pasarlo y relacionarlo con esta ecuación, ¿cierto? Entonces, esos términos, casi que no me acuerdo, esos términos. Entonces, aquí en vez de KB, por ejemplo, coloquemos de una vez 2,24 por 10 a la menos 11. Y eso es igual, en vez de HN2 que ponemos, X. eso, y la otra X, y sale. Y acá 0,05 menos X. La pregunta es la siguiente. Hay dos formas de hacerlo. La cuadrática y la de aproximaciones sucesivas. Esa de aproximaciones sucesivas no la conocía hasta que la vi en el Profe, proceso. sí, fue en eso que yo quedé trancada porque decía que cuando 10 a la menos 5 era menor o algo así. O sea, Bueno, eso no lo entendí. bueno, voy para allá. Entonces resulta que vamos a mirar los dos procesos, ¿listo? El de la cuadrática y el de aproximaciones sucesivas. Vamos a mirar entonces cómo se resuelve cada uno, ¿vale? Para que despejemos las dudas. Entonces resulta que cuadrática, lo primero que vamos a hacer, Es dejar toda la ecuación lineal. ah, pues mire, póngale cuidado. Pues vamos a desarrollar la cuadrática, pongámoslo acá, y subamos todo esto en bombas. Entonces resulta que lo primero que usted va a hacer es, obviamente, pasar esta parte de abajo al otro lado a multiplicar. ¿M?
y va a desarrollar entonces lo que es la propiedad distributiva, ¿cierto? O el factor común. Propiedad distributiva o factor común. Resulta que, ¿cómo nos va a quedar? Este por este, ¿cuánto nos da? Uno coma doce por 10 a la menos 2. 1,12 por 10 a la menos 12. ¿Y el 12. otro cómo quedaría? Igualito, ¿sí o no? Pero con signo, Igual, pero con la X. bueno, ¿está volando? Ahí sí, negativo. Bueno, bueno, Es que esto me acuerdo que Diana no lo ponía a hacer y me gustaba mucho hacer la parte de pH porque, en especial cuando nos ponía a hacer esas mezclas, uff, esa era una nota. sí, Pero sí, igual, yo estaba mirando también, casi me confundo con la parte de inicio, cambio, equilibrio, pero sí, yo creo que no se puede cambiar, se puede saltar el cambio, ¿no? Pues porque, pues sí, eso eso es es igual obvio, de sí, señor, equilibrio, sí, no hay problema. Entonces, mire, el sino que esa siguiente parte paso, no la señor, sabía. Diga, profe. el siguiente proceso entonces será igualar a cero, ¿cierto? Espera que esto está repetido. Entonces, igualamos a cero. Entonces, mírelo. Usted iguala a cero y ya le queda lista para hacer la cuadrática. Yo, yo, este pecho, yo no exijo que usted haga esa cuadrática de manera manual, ¿de acuerdo? A mí me interesa que aprenda a usar la calculadora. ¿Sale y vale? Entonces, no necesita que menos b más o menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a y hacer el chorrero a mano, sino que en la calculadora usted puede resolver ello. Si ustedes en este momento no recuerdan o nunca lo han desarrollado, me escribe más tardecito por el WhatsApp y yo con gusto le enseño a realizar la cuadrática en la calculadora. Se demora 15 segundos haciendo eso. ¿Listo? Es decir, el proceso, para mí, el proceso de elaboración de la cuadrática no tiene por qué ser un proceso riguroso para que usted pueda aprender a calcular un pH. ¿De acuerdo? Entonces, lo que más me interesa, sobre todo si es análisis instrumental, es que aprenda a usar los instrumentos y uno de esos es la calculadora. ¿Mm? La calculadora es una base o un equipo de trabajo en el proceso analítico. Entonces, es importante que lo aprenda a utilizar. Mire, 15 segundos me demoré. Ahí está el valor de la X. ¿De acuerdo? Ahí vale. ¿Saben sacar la ecuación cuadrática en la calculadora? No, profe. Pues yo sé hacerla por medio del denominador y dejo los espacios, pero nada más. O sea, hacer la O sea, ecuación de así de chorro. o sea, solo, digamos, decir, yo la sé hacer lo que le digo, profesor, yo la armo en la calculadora y ya, pero sacarla como tal, no. No sé si hay una forma de sacarla. Sí, claro, se demora 15 segundos. Programa la calculadora, mete el término A, el término B y el término C y ya. Ah, bueno, sí, se pueden guardar también, sí. Eso, sea en la que sea, si es gomela o si es obrera la calculadora, no hay problema. Bien, ahora resulta que ya tenemos la primera forma. La otra forma será entonces a través de aproximaciones sucesivas. ¿Mm? ¿Por qué se puede utilizar o bajo qué términos se puede utilizar? Mírelo acá. Cuando la cantidad de reactivo que se disocia o separa es muy poco, entonces usted puede usar aproximaciones sucesivas. Es decir, cuando la constante de equilibrio es menor a 10 a la menos 4. ¿De acuerdo? Y mire en este momento cuál es la constante de equilibrio. Si no sirve o no nos sirve. Sí, profe. Ah, bueno, si sirve. Natalia debe estar almorzando.
Entonces ahorita la molestamos. No, profe, cuando la constante de equilibrio es ¿cómo? Menor a 10 a la menos 4. Ok, profe, gracias. De nadie. Entonces, mire, 10 a la menos 11 en realidad es menor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hablamos de aproximaciones sucesivas, simplemente lo que hacemos es esto. Quitamos esa X. Entonces, ya podemos utilizar esta ecuación, ¿cierto? Sin esa resta de la siguiente manera. ¿Cómo podríamos sacar ahora el valor de X con esta nueva ecuación? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Muy bien, Chino. Chócalas. Hoy está como James en el Real Madrid. ¿Otra vez, profe? Mentira, ¿sí que hoy está bravo? Claro que no. Yo soy serio, profe. ¿Sí? No, estoy chévere. No, venga a ver quién le digo que quién es serio. Yo no me acuerdo quién. Bueno, pero no importa. ¿Sabe quién, profe? Esta ¿Quién? niña que estaba con nosotros en orgánica. Eh, ¿Cómo era que se llamaba? La que tenía gafitas, que se hacía en la última mesa con las que eran vagas. Ay, mentiras, porque creo que ahí estaba Natalia. ¿Cuál sería? No sé, era una niña, es que era como toda rabona y usted la molestaba y decía, ay, le hacía mala cara y de todo. ¿En serio? No, no me acuerdo. Que era Rabona y que era con Natalia. Creo que estaba en la mesa de Natalia, creo. No sé si ella se acuerda. ¿Cuál sería la ¿En la china? mía? ¿En la mía? ¿Tú estabas en el último mesón en el que estaba al lado de la puerta, en orgánica? No, yo no me acuerdo. Que había una niña que se la pasaba con las que se maquillaban todo el tiempo. Y ella No, le tenía como, o sea, ella en los laboratorios era muy rabona, pero ella decía que no. Y pues ella sabía harto, pero el profesor la molestaba mucho y el profesor le decía que no se enrobonara, que no le cogiera odio. fue la misma que una vez el profe la regañó porque no miró bien Sí, ajá, la que el... le metió su Ah, regaño. ay, espere, el nombre de esta chica es... Uy, ustedes sí son llenos de odio, ¿no? Yo cuando regañé. No, sí, mentira. Al profe, profesor, la única vez que metió un regaño en el hijo de madre que todos sí, tenemos como, porque el profe me preguntó a mí que si yo veía la rayita el menisco, sí, no, la ¿no? rayita del, ¿cómo se llama este? Ay, con el que se toma la temperatura, Ah, el Termómetro. termómetro. ese, y el profe le preguntó a ella que qué temperatura había y ella le respondió que no sabía. ¿Si es la misma o es otra? Es una de pelo liso, como Sí, monita. que se la pasaba con unas niñas que se Ah, maquillaban sí, todo sí, el sí. tiempo. Pero ya es bien, ya me acuerdo. María Paula. Eso, Esa. ella. Sí, 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 ya me acordé, sí. Ah, ya. No, profe. No. Pero ella era desjuiciada, casi no pasa. Pero ella era juiciosa en las otras materias, bro. Sí, Yo sí. ¿verdad? Pues más o menos. Es que sus amigas, no sé, como que no la llevaban por buen camino. Bueno, uy. Lo que uno se viene a enterar años después, hola. Pero bueno, mírala para acá. Ya sacando la raíz cuadrada, nos da entonces el mismo valor, vea. Mire, pasamos esto a este lado a multiplicar, nos da 1,12 por 10 a la menos 12. Y sacando la raíz cuadrada nos da este, 1,06. ¿Cómo la ve? Y la mayoría de valores no los pueden dar siempre menores a 10 a la menos 4. Sí, sí, sí. O, ¿sí? Sí, Porque sería sí, más sencillo hacer eso. Claro. sí, sí, señor. Casi todos los ácidos y bases que usamos están por ese rango, menores a 10 a la menos 4. Entonces se puede Hubiéramos sabido utilizar. eso con análisis y hubiéramos hecho eso más rápido. Sí, Sí, claro. profe, está Sí, chévere no, pues, ese procedimiento. es un manejo matemático que se permite, no hay problema. Porque yo busqué eso de sucesiones, aproximaciones sucesivas y me apareció fue algo de psicología.
Sí, profe, se lo Así de juro. carrera No, sí, de sí, tarea. yo la entiendo, pero no, es este proceso de anular el menos X, ¿no? Aproximaciones sucesivas. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Bueno, vamos a hacer esto rápido, rápido, rápido para poder hacer el otro ejercicio. Bueno, mejor, cuéntemelo todo. Claro, más fácil, más rápido. ¿Listo? Entonces, mire, el nitrito es una base, por lo tanto debemos calcular primero pOH. ¿Sale y vale? Eso también es importante, que cuando tengamos una base, primero tenemos que sacar el pOH y luego convertirlo a pH. Por eso es importante que nosotros identifiquemos qué es lo que estamos utilizando para cambiar ese pH o cuando disolvemos algo en agua, qué es lo que se está cambiando, hacia arriba o hacia abajo, digamos. ¿Sale y vale? Bien, ¿cuánto le dio el pOH? Cuéntemelo todo. 5,97. Uy, bueno, espere que yo... Profe, ¿y ahí Señora, uno podría aproximar o en cuántas decimales pongo la calculadora para que me salga bien el no, pH? con dos Porque décimas. con Señora, dos, ok. No, sí, profe, es que a no, mí me había salido 6, entonces ya, listo, listo. listo. Entonces resulta que ya teniendo el pH, perdón, el pOH, lo podemos convertir en pH. Ah, ¿Sí o ocho no? punto cero tres. ¿Cuánto te dio a la carachas? 8,03. Listo. Mire, 5,97 nos da, entonces nos va a dar un pH de 8,03. Y listo, a toda mecha. ¿Cómo la ve? Bueno, póngale cuidado ahora. Pero resulta que aquí tenemos el siguiente ejercicio y ya hacemos el quinto. Por eso le preguntaba que qué tal para soluciones buffer. Entonces, vamos a mirar. Bien, cuando nos dicen que calcule el pH de una solución buffer, ¿cierto? No se le olvide, siempre con esto de pH, necesitamos que usted haga una ecuación de hidrólisis, ¿cierto? O de neutralización, depende. En este caso, vamos a hacer una de hidrólisis. La pregunta es la siguiente, ¿con qué quiere que empecemos? ¿Con el amoníaco o con el cloruro de amonio? Con el amoníaco. Bueno, listo, va para esa. Pero resulta que vamos entonces a resolverlo con el amoníaco de primeras. Póngale cuidado. Entonces, ¿y que ya listos para escribir materias? ¿Cuándo escriben? Uy, no, profe, no me diga eso porque está una, o sea, es que yo no sé, vamos a poner una queja en facultad. ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo. Estuvimos mirando los horarios que subió la universidad para, digamos, cuarto semestre. Sí, señor. Y los mismos, o sea, solo hay grupos C, D, E y F. Y Sí. los grupos que hay, las mismas materias que deberían concordar para un mismo grupo, como siempre, digamos, todas las de la, pues van, o sea, no se cruzan. En este caso se están cruzando. Y solo hay dos horarios, digamos, de bioquímica clínica. Por ende, estamos diciendo como o sacamos dos materias o sacamos una o pues no se van a ver, no se pueden ver todas, o sea, no deja, no permite. Jason, Y pero Hanari, si miras el grupo, creo que Mari le preguntó a Yalile y Yalile dijo que esas que estaban en la página que estaban mal y le envió otras fotos y ahí Mari las puso. Ah, es que no he O revisado el sea, grupo, sí, que pero pues creo sí está que horrible porque yo, sí, que creemos que esas están mal, o sea, que Yalile le dijo a uy, Mari sí, que es que esas sí, están mal, porque súper mal sí, o sea, porque no ustedes se concordaban. dieron cuenta que yo hice
O sea, yo hice todo, anoche me puse a hacer dizque todos los horarios, el grupo D, el grupo E, el grupo F, para mirar cómo eran los bloques y organizarlo de mejor manera. Y había Y nada, materias que no entraban, no encajaban en ningún grupo. Y si encajaban, tocaba sacar otras. Entonces era horrible porque, digamos, yo me puse a pensar y dije, una persona que viene con todas sus materias aprobadas y que tenga que obligatoriamente sacar una materia porque está mal hecho el horario, me parece una falta de respeto. Pero pues si dicen que está mal, pues mejor porque ya me iba asustando. No, sí, mira, dice que en el horario que está en la plataforma sí. aparece el viernes de 2 a 4 y pasa al grupo A y F. Y el del C y D aparece el miércoles de 9 a 11. O sea, y ahí envió la foto de otros horarios. Tan raro, Entonces ¿no? creo que ese que está en la plataforma está Pues voy mal a re- que, ajá, que el que está publicado es un error. Ahí dice debajo ¿Será las que ese nos lo semanas. envían la otra semana? Me Yo imagino que sí en estos días creo. lo arreglarán, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que nos lo deben enviar el Eh, correo. Porque menos mal Sí, no, que eso lo envían así por correo y ya no pasa nada, ¿cierto? sí, no, no se asusten. sí, porque yo ya estaba como un mito, ya estaba diciendo, no, me toca ver seminario de investigación en quinto, ya que son menos créditos y no hay electiva. O sea, yo ya tenía planeado un montón de cosas porque uno nunca sabe. Sí, eso es mejor tener plan A, plan B, plan C. Bueno, póngale cuidado, mire, que tiene una solución buffer de importante, más que el cálculo del pH, y es que debe tener la base y su ácido conjugado, ¿sí? O bien, si es un ácido, tener su base conjugada y que tengan constante de acidez o constante de basicidad. Póngale cuidado, el amoníaco, ¿cierto? Es una base, ¿cierto? O sea que tiene K o KB. ¿Sabe? Señor, Cabe. KB, señora, correcto. Entonces, KB. Y el otro tiene K sub A. ¿Listo? Entonces ya tenemos eso listo para poder desarrollar el cálculo. ¿Listo? Por eso, además del cálculo, hay que tener claro qué es lo que se está haciendo. Muchas personas pierden el examen es porque, por ejemplo, se les dice acá que saquen esto y sacan pH de una sin darse cuenta que KB es para pOH, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos pequeños errores generan finalmente que usted no obtenga el cálculo que necesita. ¿Sale, vale? Profe, porque es una base débil. Señor. Porque es una base débil. Bueno, póngale cuidado. Esa base. Señor. Sí, sí, sí. Sí, estoy mirando cómo es la reacción para entender cómo se va. A ver, ¿está en el celu o en el compu? No, en el computador. No, 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 estoy mirando la reacción para entender nomás el Bueno, bueno. NH4 más OH. Espere que aquí me faltó algo. No se vayan a emberracar. El más. Sí, Pero señor. en... Eso, eche 5 de chisme mientras arreglamos. Ya me puse a ponerles cuidado del chisme y se me olvidó ponerle el más. ¿Listo? Ahí no se está Ahora sí. disociando completamente. O sea, no dijimos que si habían dos moléculas y se encontraban otras dos, era un electrolito fuerte. Sí, sí, señor, pero en el gráfico. Acuérdese que aquí no tenemos el gráfico, sino la ecuación. En la parte gráfica usted sí veía que tenía, por ejemplo, un cilindro. Bueno, pero a ver, ya sé cómo decirle. Entonces, por ejemplo, aquí tengo amoníaco, ¿cierto? El agua no la cuento, ¿m? Pero bueno, coloquémosla. Tengo esto así, chan, ¿cierto? Si estos fueran fuertes, ¿m? Tendríamos una cuestión así, mire, chin, y por ejemplo, esta estrellita que está bonita, chin. ¿Sí me hago entender? Esto sería fuerte. Tengo dos reactivos que son diferentes a los productos, ¿sí? Sí. Pero lo que pasa acá es que también, como estos dos son débiles, también tengo una parte así.
¿Mm? Tengo una parte que sí se convierte en producto, pero hay otra parte que no se separa. Es decir, que sigue siendo reactivo. ¿Más o menos? O sea, digamos, al preparar yo esa, sí, al hacer esa reacción Sí, del amoníaco con agua, sí, parte de ese amoníaco se disocia y parte no se disocia. exactamente, sí, señor. Mm. Y eso o sea, yo cómo puedo saber si no me lo dice, digamos, el enunciado. Bueno, la segunda estrategia es ya reconocerlo a través de la memoria. ¿Mm? O sea, recordar que el amoníaco es una sustancia débil. Sí, Digamos que porque ya hay, dijimos que el agua es débil, ya sea como base o como ácido. señor, Igual que como cuando decimos que el agua es débil siempre, pero ya depende cómo se comporte, si ácido o base. sí, sí, señor, en efecto, correcto, por ese lado. Listo, bro. Ah, pero no se Toca es emberraque. como tener la lista a la mano. Toca es como tener la lista a la mano de fuertes, débiles. Eso. Pues esto casi chino. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a negar? Bien, entonces ahora ya estamos listos para la pregunta del parcial. Mire, yo le hubiera puesto la pregunta, la siguiente pregunta en el parcial. Buah. ¿Qué zona de pH regula este amortiguador o este buffer? ¿Cómo podríamos saberlo? ¿Lo recuerda? Titulación. Eh, Em, ¿Qué zona de pH regula este amortiguador? mire, la zona de regulación, perdón, la zona de regulación se asocia a este valor, más o menos una unidad del pK. Esto, aunque pues aquí quedó mal escrito, ¿no? Pero bueno, es más o menos una unidad del pK. ¿Sale y vale? ¿Cómo lo sabemos? Póngale cuidado, quedaron en silencio. Entonces, mire, aquí tenemos la constante de basicidad. Hay que pasarlo a qué? Acá. Acá, muy bien. Lo vamos a hacer rápido y furioso. Póngale cuidado. Pero resulta que lo primero que hacemos, sí, aquí nos dicen KB. ¿M? Entonces lo que hacemos es despejar en esta ecuación K sub A. KW sobre KB me da K sub A. ¿M? Mire que acá me da 5,62 ese proceso. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuánto vale KW? No, profe. Bueno, vamos a mirar el proceso entonces. Entonces resulta que aquí vamos a poner al ladito. Entonces nos da esto. 1 por 10. 1. Espere. 1 por 10 a la menos 14 sobre 1,78 por... Espere que se me olvidó poner la G, eso. 1,78 por 10 a la menos 5. ¿Listo? De esa manera entonces nos queda formado el cálculo. ¿Sale, vale? Esta división nos da este valor. Sí. Rectifíquelo, no vaya a ser que haya quedado mal. Sí, profe, ya. Buenaco. ¿Y Nata? Pero que ese Jason hace ese cálculo volando, hola. No, yo no he hecho nada, pues la estoy esperando. Ingeniería. Sí, profe, Ya sí me me acordé. dio. Listo. Bien. Y después entonces sacamos
en ese orden de ideas, el pK. Bueno, 925 será nuestro pK. Listo. Ahora, póngale cuidado antes de hacer el ejercicio. Vamos a responder esta pregunta. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿cuál será ese rango amortiguador? Es más o menos una unidad de ese pK. Es decir, que es o se encuentra entre 8,25 y 10,25. Ese es el rango amortiguador de esta solución buffer. ¿Listo? En ese orden de ideas, vamos a hacer esta pregunta de análisis, podríamos llamarlo. Bien. Si yo tengo, por ejemplo, que trabajar bajo estos valores de pH, ¿en cuál de estos valores me sirve esta solución amortiguadora para regular el pH? En el 9. El 9. En el 9, muy bien. Es decir que las soluciones amortiguadoras no cubren todo el rango o escala de pH. Es decir, esta para pH 2 no me sirve. Para pH 7 tampoco me sirve. Me servirá entonces solo para el pH 9, porque está dentro de este rango, entre 8,25 y 10,25. ¿Sale y vale? Profe, ¿y la sangre qué rango tiene de amortiguador? 6,575, diga usted, es como 6,872, póngale. Esa es la de ácido carbónico bicarbonato. Lo que pasa es que tiene un sistema, la sangre tiene varios sistemas amortiguadores, ¿sí? Por eso es que ustedes trabajan muy bien la parte de la sangre en cuanto a sistemas amortiguadores, porque uno de los análisis más importantes, por ejemplo, es lo de acidosis O alcalosis. y alcalosis. Y es cuando estos equilibrios químicos y bien estas soluciones buffer están fallando por alguna razón, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay proceso proteico, es decir, alguna proteína que esté en una concentración diferente puede también afectar esto, ¿sí? Por ejemplo, la albúmina. Es decir, la sangre tiene tantas sustancias ahí que cualquiera de ellas puede afectar de alguna u otra manera estos equilibrios de pH. Entonces, la cuestión está, por ejemplo, en que si le da acidosis o le da alcalosis, ¿sí? Hay que mirar cuáles son los factores o asociarlo con otros valores para identificar cuál es el problema, ¿sí? Porque puede ser un problema en el riñón, ¿sí? O puede ser un problema en el hígado. O respiratorio. Exactamente, ¿sí? Entonces, o incluso un problema digestivo, o sea, cualquier cosa le puede estar afectando. Entonces, el indicar el buffer en la sangre genera que no tenga un solo sistema amortiguador, primero, y segundo, si se afecta, hay que mirar muy bien otros valores por los cuales eso está cambiando. ¿Sí? De pronto yo me salí de la pregunta, Nata, pero pues es más o menos la idea. ¿Sí me hago entender? Porque pues su merced me Sí, preguntó profe. la sangre, sí, el buffer, pero inicialmente el que nos enseñan, ¿sí? Para la sangre es el de ácido carbónico y bicarbonato, que está más o menos en un 6,8. Pero pues también tenemos fosfatos, ¿sí? Dentro de la sangre y también contenido proteínico, incluso aminoácidos, ¿sí? Entonces todos ellos colaboran con la parte de mantener o regular el pH. ¿Vale? ¿Vale?
Sí, profe, gracias. Bueno, Profe, sáquela. no, oiga, no señor. Bueno, vamos a mirar entonces rápidamente ya el cálculo de este ejercicio para... Vale, sacó la piedra. Yo me acuerdo que usted se ponía a molestar, ¿era a quién era? Ah, Natalia, en clase. O a Marilyn. A todos, profe. Uy, sí, ese Jason es muy fastidioso, hola. Y Marilyn Marilyn lo dio al final. Es que Marilyn me dio fue por el coso que habíamos dicho que supuestamente había sido plagio. Y yo, como profe, ¿qué pasó ahí? Eso no es verdad. Eh, ¿Y ella qué le dijo? ¿No le volvió a hablar ella? Nada, no, sí, sino que lo que dijimos, ella dijo fue como, yo le dije, no, pues entonces háganse con otros y ya, si está tan ofendida. ¿Y qué dijo? Y se fue con Daniel. Y Natalia me escuché, Pero profe. en ese trabajo ustedes se habían hecho los tres, ¿cierto? Marilyn, Sí, Daniel y nos tú. hicimos los tres, Yo me acuerdo que pero, ustedes estaban ahí pues mirando por lo de la nota y yo estaba ahí al lado y yo no, me saqué cuatro algo y ustedes allá todos tristes y yo, ay no, no, pero yo me voy porque qué pecado ellos que les pasó eso. Sí, uy, sí, la verdad, yo quedé como Marilyn tal. estaba destrozada, mejor dicho. Pero ya después normal. Ah, bueno. Sí, profesor, es la ventaja de molestar a todo el mundo. Eh. No, mentira. Bueno, oiga, y el gordito así ni más, ¿no? Ah, ese sí era un estrés, yo me acuerdo también donde el profe lo gritó, hermano, deje de joder, y todos, Ah, ya no digas que no sea mentiroso. ¿Yo, ¿En profe? serio, profe? Sí. No, ese, él ya no va a volver. Creo que él se eh, retiró porque, Sí, guardo cupo, pero creo que sí se lo guardaron, pero creo que ya no va a volver. Ah, jue madre. Sí. ¿Y eso qué le pasaría? pues él Pues supuestamente dijo que no tenía dinero para pagar. no, sí, no, y pues creo que ya no le gustó a mirar otras carreras. Pues yo que me hablo bastante con él a veces. Ah, bueno, Ay, pues verdad que Nat Que era la me, super amiga y ella es que todos lo que molestaban todo, que diciendo todo el que mundo era el decía novio. que yo era la novia. ¿Sí? Y todo el mundo me molestaba que yo era la novia y yo no, ¿qué les pasa? Esta señora tenía un corazón muy grande, Con el otro también. un ¿Cómo? corazón muy grande porque Doña Johan Flor y era sus dos muy cansón. Ay, qué pecado. Dos maridos. ¿Por qué corazón muy grande? Señora. Porque Johan era muy cansón. O sea, Johan era muy estresante, era muy intenso. Ay, Pero bueno, ponga cuidado de echar chismes, hermano. Bien, sí, sáquelo. Ah, no, mentiras. Bien, resulta que, ya para terminar, póngale cuidado con este ejercicio. Entonces usted aplica esa ecuación HH, la de Henderson-Hasselbalch. ¿Sí se acuerda de esa? No, porque nosotros no vimos eso. ¿A lo bien? ¿En serio? Bueno, ay, madre. Y yo todo fresco, por eso me mandó gallo, porque pensé que ya había visto. Pero no te Entonces, lo mire, entendemos rápido, bro. bueno, sí, eso sí, ¿para qué? Chócalas. Entonces, mire, esa ecuación HH que es la de Hasselbalch, ¿sí? Por aquí yo la tenía. Espere a ver el nombre. Es la ecuación que se utiliza, ¿m?, para realizar los cálculos de soluciones buffer. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el nombre. Míralo. Esa HH es esta misma, Henderson-Hasselbalch. Entonces resulta que aquí lo que usted hace es pH igual al pKa más el logaritmo, abajo el ácido, arriba la base. O sea que usted es de preparación de buffer poco en poco, ¿sí? No, no hicimos nada, profe, porque como supuestamente Diana dijo que no teníamos laboratorio, entonces que lo iba a omitir, creo. sí, profe, eso no lo vimos. ¿Y no lo han visto en bioquímica, ni en inmuno, ni nada de eso? No, profe. No, O sea, sí tocamos en bioquímica la parte de que los aminoácidos tenían una parte reguladora, cuando uno hacía, creo que titulaciones, algo así, es que no me acuerdo cómo era. Que se Sí, miraba lo mismo, si era el PK1, PK2, sí, lo de PK3, los aminoácidos. pero de resto no vimos nada más.
Ah, juepucha. Bueno, y yo todo fresco. Bueno, ahorita miramos entonces. Yo creo que alcanzamos a hacer otro. Entonces, bueno, póngale cuidado. Entonces aquí, con la ecuación de HH, ¿sí? Lo que usted hace es aplicar esto. ¿M? El pKa más el logaritmo. Mire que acá el logaritmo es positivo, no negativo, como cuando está sacando pH con constantes de equilibrio y todo eso. ¿Sí? Y la ventaja en el enunciado es que tenemos la misma concentración, ¿m? Tanto del ácido, que sería el amonio, como de la base, que sería el amoníaco. Eso significa que bajo estas preparaciones, nosotros siempre vamos a tener la máxima capacidad amortiguadora. Siempre que el pH es igual al pKa del ácido, tenemos la máxima capacidad amortiguadora de una solución buffer. Recuerde que la solución buffer se prepara para regular el pH, para que no cambie de manera tan notoria o tan fuerte cambie el pH. ¿Listo? Más o menos, ¿sale y vale? ¿No? Sí, profe. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, miremos el punto. ¿Cuál era? ¿Era de la actividad 5? ¿El del cuadro no era, Jason? Tú estabas preguntando, ¿no? Pues yo solo lo dije porque, pues, no sé si dabas. Pues, bueno, miremoslo. Es el de la tabla, bro. No, yo había preguntado lo de la asociación, pero pues eso el profe ya lo explicó y ya le entendí bien. Ah, entonces miremos la tabla. Sí, Bueno, entonces mírelo acá en otra. Y ya ahorita hacemos otro de buffer. Yo no sabía, güey, madre. Pero no es que sea tan complicado lo de Buffer, profe. Es como mirar que uno tenga las concentraciones de la Sí, base del ácido, que tenga un pKa o un pKb y ya. sí, Y pues sí, hacer la tampoco. reacción, ¿no? La verdad no hay que complicarse con ese tanto. Póngale cuidado. Entonces, ¿cuál era? ¿El primero, el segundo, el Profe, tercero, el cuarto? digamos, si ve que ahí dice que el pH en la tercera fila dice 3,6 Sí, y yo voy a elevarlo, o sea, 10 elevado a la menos 3,6 para sacar la concentración de hidrogeniones, me da sí, dos coma se cinco hace esto. 10 a la menos 3,6. A mí me da 2,51 por 10 a la menos 4. Pero, así. 2,50. Señora, Sí, profe, sí, sí da 2,5. ah, bueno, un momento. listo. Pero si yo saco el menos logaritmo del resultado que el profesor tiene en la tabla, me da 3,5, que aproximado 3,55, aproximados 3,6. Ah, sí, no hay Entonces, problema. Lo que pasa es que cuando desarrollamos o cuando se propone esta tabla, ¿sí? Se deja solamente con un decimal, ¿vale? Por eso ah, aproximamos, digamos que tan alto, porque en realidad se podía manifestar 3,55, ¿sí? Pero en las medidas de pH generalmente se deja un solo decimal. Por eso es que se aproximó así. listo. Sí, yo también lo aproximaba a un decimal, pero sí me quedó como la duda de eso porque dije como de pronto todos los resultados varían, sean en Exacto. pH Por ejemplo, si su merced saca y esto del 10, por ejemplo, 10 a la menos a la menos diez diez coma coma cuatro cuatro, ¿cuánto le va a dar? da 3,98, da casi 4 por 10 a la menos 11. Eso, ¿sí? Entonces, 3, ¿qué? 98, 98. Por 10 a la menos 4. 4. No, 11, bueno, perdón. 11, 11. bueno, no se me raque. Entonces, mire,
aquí casi le da 4, ¿cierto? Y aquí casi le da 2,51, ¿sí? ¿Por qué se ven estas diferencias? Porque cuando yo lo trabajé, digamos, para hacer los cálculos, no tuve en cuenta un decimal, sino por ejemplo tuve dos decimales. Digamos, empezando acá, por ejemplo, se colocaba 10,4, ¿sí? Entonces colocamos fue 10,35. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Por ejemplo, si su merced le saca el pH a este, ¿cuánto le da? El PHS ese sí me da 3,55 Eso. O sea que este, ¿cuánto le tiene que dar aproximadamente? aproximadamente. Me tendría que dar 10, ¿qué? Sí, 10,5. diez Mm, coma cinco sí, 10,5 y 10,4, ¿no? Sí, profe. Eso, Claro, hay unas variaciones pequeñitas, pero así es como por los decimales que se trabaja. eso sí, señor, correcto. Listo, ¿qué otro? Y ya, profe, Profe, yo tengo una pregunta del segundo, Sí, del punto C, que tú habías resuelto. sí, señora. Ahí está resuelto. Entonces, en la reacción de hidrólisis, cuando tú lo pones a reaccionar con agua, pues o sea que yo me puse a hacer sola la ecuación y pues ahí más o menos para equilibrarlo me tranqué un poco porque en el producto tú pones que el bario quedó con H2O, con agua, Sí, señora. pero ahí no me cuadran los oxígenos, o sea, Bueno, vamos a mirarlo. Entonces es BA, ¿cierto? Ba o H2 Sí, señora. más agua. Más agua. Listo. eso no era lo de la ley de que si habían dos OHs iba a recibir entonces dos hidrógenos, pero entonces el agua no podía quedar solo oxígeno, entonces creo que se tomaban dos moléculas de agua. Sí, señor. Si quieren, en este caso lo hacemos de... Normal, desde el inicio. Mire, si quiere pongámoslo de... Bueno, resulta que, si quiere pongámoslo así de una vez, ¿cierto? Mucho como lo teníamos acá en este. Sí, así está, profe. Así, eso. Entonces resulta que, Nata, prefieres así, ¿cierto? Con dos. Sí, profe. Bien. Entonces resulta que lo que va a hacer es recibir dos hidrógenos, porque tiene dos OH, ¿cierto? Entonces resulta Ah, ok. que, vamos a ver, sí, aquí también nos muestra. No sé. Lo que pasa es que yo le puse el 2, ¿cierto? En un sitio que de pronto se confunde, ¿sí? Entonces lo voy a ajustar para que sea mucho más claro. Entonces vamos a ponerlo acá así. VA para que nos cuadre. H2, dos segunditos. H2, juepucha, espere. Tiene que quedar es así. Ahora sí, espere, tenga paciencia. Deje de soplar el micrófono. Ay, profe, es Natalia. Yo no. Listo. Ahora sí. Ah, ok, 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 ok. Listo. Sí, ahora sí me cuadra, profe. Bueno. Sí, 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 sí. Listo. Entonces ya chan, 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 más, ¿cierto? Dos OHs. Dos OH, correcto. Aquí con esta carga. Listo. ¿Sabe qué? Creo que, profe, usted puso algún ejercicio que sea como lo que tú nos decías, que es que cometíamos el error de sacar el pH así nomás y necesitábamos el pOH más bien. Sí, señora. Yo creo Y que hay en como alguno tres. caí. Muchas gracias. El B tiene que sacar el pOH y luego saca el pH. Ah, bueno, En sí, el sí. C también. En el Ujú. D, no. No. Listo, Y entonces. en Ay, el, señor. ya. No, y ya. Creo que ya está ahí voy. Eso, listo. Sí, esos dos, el último no, hay que mirarlo, Pero ¿no? Señor.
Si acepta dos moléculas de agua, ah, ya entendí. Las expresa afuera. Ah, no, ¿qué? Acepta dos moléculas de agua. Perdón, ya, pero lo bajo más. Listo, ¿cómo la ve? Sí, pero es que estoy tratando de ver por qué el 2 al final. Sé que son dos varios al inicio de la reacción. Ah, no. ¿Sí? ¿El 2 multiplica solo al OH o al bario también? No, al OH solamente. Digamos que esa fue la confusión porque yo coloqué fue el 2 Ah, antes del vario, entonces como si se multiplicara claro. el vario también. Entonces por eso Ahí nos ya no, ahí ya confusa no la... me cuadraba, ahí era el bario, porque Sí, los oxígenos creo que sí cuadraban. sí, sí, señor, era por ese lado. Y serían 4 de hidrógeno. Y se producen 4 5 de hidrógeno, 6 de hidrógeno. Sí, Y- ya entendí. Ya, ya, pues, listo. bueno, ¿cómo la ve? Bueno, O sea, profe, perdón, ese 2 vario, ¿ese está mal ahí? O sea, sí, sí, ¿no sí. hay? Ah, ok, No ok, hay, sí. el 2 va es aquí, míralo. O Sí, sea, porque es que, 2 acá, ¿cierto? Sí. Entonces, en realidad ese 2 corresponde es acá. Ah, ok, listo. ¿Sale, vale? Sí, 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 profe. Listo, sí. Listo, listo. Bueno, ¿otro o qué? Sí, profe, otro. Listo. Vamos a mirar uno de buffer. Muestre a ver. Igual después les mandamos un videito a ver. Con otros ejercicios por ahí que pidieron. Venga a ver, venga a ver, venga a ver, venga a ver, venga a ver. Bueno, bueno, con este. Bueno, hagámoslo así rápidamente. Bueno, es acá. Entonces, ¿qué pasa si agregamos? ¿Qué pasa? Ta, ta, ta. Ahí ya están las respuestas, entonces no hay rollo. ¿Listo? Vamos a hacer el análisis. ¿Listo? Y ya después, entonces vamos a agregar, vamos a indicar, espere que quedó como muy grande, Javi, no, ya ahora sí. Vamos a mirar entonces, calcular el pH de la solución. Entonces, ojo también lo que yo les voy a enviar después en un videito es, a veces nos preguntan que cuál debe ser la proporción de cada uno para preparar el buffer en un pH determinado. ¿De acuerdo? Entonces, para ese sí vamos a mandar un videito, ¿vale? Con ese tipo de listo. ejercicios. Listo. Entonces, si se tienen 3,45 gramos de acetato de sodio y 4,05 mililitros de ácido acético, ¿cierto? Entonces, ojo, esta parte por ahora no. Necesitamos acá es un volumen. 4,05 mililitros de ácido acético glacial. ¿Listo? Entonces, se preparan en 500 mililitros de solución. Profe, ¿qué significa glacial? Está 100% puro. Ah, ok. Está frío. Es inventar. Hágalo. Bueno, listo.
¿Y así es en todas las clases? No, yo no creo porque con la profe Esperancita que se va a poner a decir eso. ¿Sí, A la profe Esperancito también la molestaba, profe. verdad? Es que se nos amaba, no le digo que éramos el mejor mesón de todos los mesones de todos los grupos, supuestamente, según ella. ¿Y se merced con quién estaba? Estaba con Evelyn, con la Mona, no sé si conoces a la Mona, No se me acuerda cuál es. Valentina, creo que se llama Valentina. Ah, no, Muñoz. ya. Muñoz, sí. Sí. Y con Diego. Diego que sí era como el que ¿Diego era. cuál? Diego es el crespito, flaquito, que no sé si, no, yo no sé si usted tuvo clase con el profe. Creo que no, No me acuerdo. creo que no, porque es ¿Covelli? verdad. Sí, Covelli. Ah, ya, ya. Sí, bueno, a él también le gusta la recocha, hemos dicho. Ese es peor que todos, profe. ¿Sí? Mm. Mejor dicho. Pero bueno. Ay, no, no, no. Bien, póngale cuidado. Entonces, vea, ¿qué pasa si le agregamos HCl? ¿Qué pasa si le agregamos NaOH? ¿Cierto? Y vamos a calcular el pH de la solución. Recuerde que lo que pues, generalmente se le solicita, sobre todo desde la parte de lápiz y papel, es que usted coloque la reacción de hidrólisis. ¿Mm? ¿Con qué quiere empezar? ¿Con el acetato o con el ácido acético? El de los cordones, profe. ¿Eh? El acetato. Ay, profe, ¿en serio? ¿Qué? Profe, con el de los cordones. No, profe. El profe no define así, Fer. Literal. Profe, ¿no se ¿Señor? acuerda que el material que trae la, como el acabado del cordón Sí, por el señor. que va a pasar es de acetato? Entonces uno dice, por el de los cordones. Ah, sí, claro, claro, señor. Sí, profe, Claro, que usted está todo amargado hoy. señor, Está todo amargado hoy. que va. Bueno, sí, va perdiendo el Liverpool 3-0, pero bueno, ya ha quedado campeón. Entonces póngale cuidado. Con el acetato, listo. Algo que le voy a escribir acá de una vez, antes de, bueno, demos esto aquí ya mientras tanto, es que, por ejemplo, el sodio, el Na más, es un ion espectador. ¿Qué significa que sea un ion espectador? Que no participa, o sea, que no. No, sí está bien, sino que lo dejo chistoso. ¿Sí o no, Nata? Sí, profe. A Ah, menos bueno. de que salga corriendo en bola por todo el campo. Debe ser. Profe, pero así son. No, Profe, está saboteando la clase. sí, sí, sí. Lo voy a silenciar el micrófono. Bueno, entonces póngale cuidado. El sodio es un ion espectador, es decir, que no afecta. Acuérdese que el sodio viene del hidróxido de sodio. Es decir, que el sodio, valga la redundancia, es una sustancia débil que no afecta el pH. ¿Sale? ¿Vale? Entonces por eso se llama un ion espectador. No afectará. Si está o no está, entonces nosotros lo vamos a retirar aquí de esta ecuación. Entonces, ustedes pidieron empezar con el acetato. ¿Listo? Entonces, pongámoslo con esta fórmula, así sea larga y fea. Entonces, empezamos. CH3, ¿cierto? Ustedes ya vieron orgánica. Más agua, ¿sí o no? Pregunta, ¿el acetato qué es? ¿Un ácido o una base? ¿Es un ácido? Naranjas. Es una base, ¿no? Sí, señor. Acuérdese que si es un anión, si ve que está con carga negativa, tiende a ser una base. Es decir, Sí, porque es- perdí el hidrógeno. sí, sí, señor. Y entonces lo que vamos a mirar
es que este hidrógeno pasa del agua al acetato. ¿Qué se forma? Uy, se me olvidó. CH3OOH. ¿Cómo era que se llamaba eso? Deje inventar. Listo, más. ¿Qué queda libre? El OH. Muy bien. Entonces, OH. Listo. Entonces, póngale cuidado a esto. ¿Qué pasa si le agregamos HCl? ¿Cierto? Entonces, mire, por eso ahí vemos la capacidad reguladora, ¿sí? Si yo tengo HCl, qué muy largo. Por ejemplo, acá, vamos a poner HCl. Es un ácido y va a reaccionar con el acetato. Entonces, mire, reaccionan estos dos, ¿sí? Reaccionan estos dos y formarán entonces o la reacción se va hacia ese lado, ¿sí? Y de esa manera se regula el pH, ¿de acuerdo? ¿Por qué se regula el pH? Porque este ácido clorhídrico se neutraliza por este acetato, pero acuérdese de la ecuación de HH. Esta ecuación HH resulta que como agrego este ácido clorhídrico, se ajusta tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y esas proporciones, entonces, hacen o generan esta división entre el ácido y la base, generan que el cambio sea pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Sea centesimal el cambio en el pH. Más o menos me hago entender. O sea, yo hice la reacción entre el acetato y el agua y ahí mismo le agrego el ácido clorhídrico. Sí. Es decir, esto primero, póngale cuidado. Eh, este. Por ejemplo, yo tengo en un frasco ya la solución lista. Esta, la de ácido acético, perdón, la de ácido acético y acetato, la tengo en este frasco. ¿Sí? Vámonos aquí. Y luego a ese frasco sí le agrego ácido ¿qué? Clorhídrico. ¿Mm? Eso significa que el pH no va a cambiar tanto. Vamos a hacer un Y ahí, ejercicio al respecto. y al Póngale. agregarle el ácido clorhídrico se liberaría agua. Sí, no es que se libere agua, digamos. Va para este lado, mire. Es decir, acetato con ácido Ah, clorhídrico. Hagamos la reacción entonces. Está bien, chévere. Es o decir, sea, el señor, acetato tomaría más bien el hidrógeno del ácido clorhídrico y le devolvería el hidrógeno al agua, a la molécula de agua. sí, 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 por ese lado. Estás fino como James. Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría ácido acético, véalo, ¿sí o no? Y queda libre el cloruro. Queda libre el cloruro. ¿Qué pasa si agregamos hidróxido de sodio? Queda más, quedaría básico. Eh, Ah, no, miento. Se vuelve, siga, siga echando carreta, diga. pues el NaOH, como tiene un OH, se llevaría el hidrógeno del acetato, Del ácido acético. del ácido acético, perdón. Entonces se Eh, estaría neutralizando otra vez la reacción. sí, más o menos, sí, señor. Por eso se regula el pH, correcto. ¿Hasta qué pasó? Acá estoy, profe. Pues sí, pero sí o no.
Sí, 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 profe, sí. Ah, Solo bueno. que los escucho. Bueno, sí, pues el que no era. Ahora sí. Hola, pero ese no es, porque es tan raro. Vamos primero este. Ahora sí. CH3, CO. Ahora sí. COO menos. Ujú. ¿Cierto? Que sería el acetato. ¿Y quedaría libre? ¿Qué queda libre? NaOH2. Correcto. Muy bien. Bueno, dejémoslo. Bueno, sí, dejémoslo unido. ¿Qué se parece? Sí, eso iba a decir, como no quedaría libre el ion sodio y la Sí, molécula de agua. sí. NaOH2, ¿cierto? Y acá positivo. Que es lo mismo que indicar que queda Na más el agua libre, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Listo. Así más o menos también queda, ¿cierto? Ah, no, aquí va así, no Profe, parece. o sea, ¿se pueden escribir de las dos maneras o Sí, cómo? señora. Ah, ok, ok. Es Perdóneme que como porque el agua, los ahí el paréntesis. agua como es neutral, no tiene, creo que carga, entonces la carga es la que hace el sodio. Sí, señor. Correcto. Profe, y ahí es cuando tú nos mostrabas en el dibujo que quedaban más de dos productos, el que no se disociaban. Sí, sí, cuando podríamos decir que es débil y demás. Bueno, Ah, ok. bueno, sí, sí, señora, podemos decirlo. ¿Cómo la ve? Y el NaOH se le tiene que agregar siempre al... bueno, en este caso siempre va a ser al... si en el producto me da un ácido, se lo agrego ahí. Y si fuera al revés, si fuera una reacción, o sea, si fuera contraria, agrego primero el NaOH y de últimas el ácido clorhídrico. No, no importa. Digamos que todo esto, vamos a escribirlo acá. Todo esto ya está en este frasco, ¿sí? Todo eso ya está mezclado acá en este frasco. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le agrego ácido, sucede este proceso. Si yo le agrego base, sucede este proceso. Esa sería básicamente la idea. Mm. No sé si me haga entender. Sí, o toma una parte de la reacción o toma la otra. Exactamente. Y por eso es que se regula el pH. ¿Cómo lo ven? Eso es lo mismo que, o sea, ahí sí, yo ya sé que he dicho muchas titulaciones, pero eso es lo mismo que se hace en las titulaciones. O sea, se va Sí, agregando goticas de eso a una para reacción. neutralizarse. Y Correcto. digamos, yo voy diciendo, pasé de un ácido a una base, pero sin un cambio tan drástico. Exactamente. O Correcto. viceversa, vuelvo al ácido desde que ya obtuve la base por medio de agregarle, pues, ácido en este caso. Correcto. Oh. Y hay que No, hacer lo mismo con el otro, con señor. el... Ah, no. No, no, no. Pensé que había que hacer lo mismo que en el ácido acético, pero ahí está, me acordé que ahí está metido en la reacción. Sí. Es decir, si hay un ácido,
si se agrega un ácido, lo atrapa o reacciona al acetato. Y si hay una base, la atrapa o reacciona con El ácido. el ácido acético. Muy bien. Es decir, en ese buffer ocurren neutralizaciones y demás. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo hallo ahí el pH de esa solución? Ah, bueno, póngale cuidado. Entonces resulta que tenemos que pasar este 3,45 gramos a moles, ¿cierto? Póngale cuidado. ¿Nata de fue? No, profe, Bueno, acá estoy. acá estoy. Entonces, Na, listo. Entonces, ¿cuál es el peso molecular del acetato de sodio? Em, ya lo saco. Según Wikipedia, profe, 82,03 gramos sobre mol. Repita por fin, ¿80 y qué? 82,03 gramos sobre mol. Bueno, listo. Entonces resulta que aquí ya tenemos las moles. ¿Cuánto nos da? Cero coma cero cuarenta y dos. Listo. Entonces, ahora tenemos que sacar la molaridad, ¿cierto? Entonces, la molaridad es igual a 0,042 moles, ¿cierto? Este sobre Cero 0, punto cinco litros. listo. ¿Cuánto nos da? Da 0,084. Que sería el doble. Sí. Exactamente. Perdón, molar. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el del ácido acético, ¿cierto? Vamos a pasar estos mililitros, ¿m?, a molaridad. Pero para esto nos hace falta un dato. ¿Cuál? La densidad. Muy bien, uy. Lo sé porque, uy, es que Diana me tenía estresado. Profe, estoy viera esas veces que me tocaba pelearle. Profe, le falta la densidad. ¿Sí? ¿En serio? Mucha agonía. Bueno, Ya se la tengo, profe. dicte nomás. Uy, Uno punto cero no. cinco gramos sobre mililitro o centímetro cúbico. Bueno, pero a ver. Ah, no, entonces sí se necesitará el 5. Ah, no, es que yo la embarré. Pero bueno, ya lo arreglo. Sí, es que está muy concentrado. No me gusta ese. Entonces, con la densidad también se puede usar. Pero entonces aquí arreglémosle en el enunciado. Ah, juepucha, perdón. 4,05 mililitros de ácido acético glacial, ¿sí? No le vamos a poner glacial, no le vamos a poner que tiene ya una concentración de 2 molar, ¿listo? Para hacer una dilución, ¿vale? ¿Vale? Porque si no nos da muy alto. ¿Sí me hago entender? Profe, o sea, con ese glacial, ¿cuánto sería la molaridad o cómo quedaría? No, porque ya no es glacial. Sí, nos daría Sí, o como... sea, por eso. No, sí, sí. Lo que pasa es que mire que con, si fuera ácido acético glacial, nos daría por ahí un 3 o un 4 molar. Entonces, serían bastante
diferentes las concentraciones de uno y otro y así no sirve el buffer. Tienen que ser cercanas. ¿Sí me hago entender, más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, por Me eso toca no hacer la usamos en este caso concentración el 2. ácido acético glacial. Bueno, resulta que, ¿cuánto nos daría la nueva concentración? O sea, la concentración 2, ¿cuánto nos daría? Pero no tenemos la concentración del ácido acético. Sí, mírelo. 2 molar. Ah, sí, entonces el volumen ya está ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, no es en verdad que, pero ¿por qué es en verdad, hermano? ¿Nata sí o nata no? ¿Qué, profe? Creo que da, ¿Cuánto nos da? da 0,016. Sí, nos da 0,16. 0,0. Ah, perdón. 0,016. Sí, profe. Listo. ¿Cómo la ve? Listo. ¿Nata sí o nata no? Sí, profe. Bueno, póngale cuidado entonces. ¿Qué nos falta hacer? Utilizar la ecuación HH. En este caso, de una vez le doy el pKa. Vamos a hacerlo rápido y curioso para terminar. A toda mecha. Es que ustedes echan mucho chisme, me dejan trabajar. 474 más logaritmo, abajo el ácido, o sea, abajo 0,016 y arriba 0,084. ¿Cuánto nos daría eso? Saquemos primero el logaritmo, a ver qué tal. Da 5,46. Ush, bueno, ¿cuánto te dio Nata? Espere, profe, que creo que me dio mal. Jason, ¿tú le pusiste, o sea, el logaritmo de la división o dividiste primero y luego le sacaste el logaritmo? Yo puse tal cual como está ahí. 4,74 más el logaritmo entre paréntesis, la división y cierra paréntesis. Ah, bueno. No olvides los paréntesis. Entonces es ofensivo, la. Ush. Pero le estoy diciendo de buena manera. Yo nunca los he tratado mal, no entiendo por qué siempre es un odio. El odio, profe. Sí, el rencor digo Natalia. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cuánto daba? A mí me da 5,46. Sí. ¿Listo? 5,46. ¿Listo? Ahora, póngale cuidado. Vamos a hacer un ejercicio, no corresponde a la realidad, pero es para que me entiendan. ¿Listo? Digamos que está esta molaridad. Perdón, está esta ecuación. Y yo le agregué, por ejemplo, 0,01 moles de ácido clorhídrico. ¿Qué hago? Tengo que calcular nuevamente el nuevo pH, ¿cierto? Entonces, acá. Es hipotético, ¿vale? Entonces, se agregan 0,02, bueno, así para que se vea, así, moles de HCl. Listo, entonces, ¿cómo queda? Bien, ¿dónde se le suma y Arriba, dónde ¿no? Se se le resta? multiplica o se Espera, a suma. ver, Se suma al numerador. listo, entonces, acuérdese.
Si le agregamos un ácido, reacciona con la base y se resta. ¿Listo? Ah, sí, Y se le suman al ácido. al ácido. Entonces aquí vamos a poner más 0,002. ¿Listo? Es más para Menos, que, ¿no? perdón. Sí, sí, culpa mía, ya, Ah, no me menos y acá más 0,002. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría nuevo pH? cinco coma cuatro. ¿Exactico? Exactico. Muy bien. ¿Todo eso? Sí, Y si pero le agregamos ácido, ¿qué pasa con el pH? ¿Sube o baja? baja. Baja. ¿Cómo así que la 5,4? Pero me da 5,4. Bajo 0,6 nomás, profe. ¿Cuánto? No, por eso, ¿cuánto da? ¿5,4? ¿O cuál es Sí, el pH? es 5,4 cerrado. ¿Y en cuánto lo teníamos? Ah, bueno, espera, no se emberraque cinco porque cuarenta y seis 5,40. Ah, sí, 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 no se emberraque. 5,4, listo, ahí bajo. Ya caigo. ¿Y Nata? Sí, profe, sí me dio lo mismo. Ah, bueno, uy, chócalas, están conectados. Sí. Profe, no diga eso que Daniel ve la grabación y después viene y me pega. No, yo no creo, ¿cierto? Ay, sí, ve, profe, Jason es el que se la pasa echando chisme. No, de mí no, no sé qué. Eso No, lo pero doy. es celoso, ¿cierto? ¿Cómo, profe? Daniel no es celoso. No, profe. Ah, bueno, bien. Pues póngale cuidado. No, igual pues no, ni me ha faltado. Ahora, mismo proceso, ¿cierto? En la solución buffer inicial, pero, ojo a esto, si le agregamos estas moles de hidróxido de sodio, ¿arriba se suman o se restan? Se suman Se Exacto, suma y abajo se resta. abajo se restan. ¿Cuánto nos daría el pH? 5,53. Uy, se bien entrega, ¿no? Profe, cuando estudiaba ingeniería me tocaba volar con esa calculadora. Ah, sí, su merced estudió fue en la central, sí, perdón, en Bosque. Sí, señor. Uy, ¿cuánto se demoraba en llegar? Desde aquí, Sí, como si cogía el bus que era, como 1 hora y 20, 1 hora y media, si era en la 127 con novena. Si no, porque tuve que ver muchas clases en el campus, me tocaba llegar hasta el portal y coger una flota o a la universidad y coger la ruta. sí, O sea, era un viaje de... conozco, pero si eso es llegando a Chía, ¿cierto? Ese campus. Sí, profe. A mí me tocaba, bueno, no, no tuve que ir hasta allá, a mí me tocó ir fue al de la Sergio Arboleda, que es ahí al pie de la Utca. No lo conozco, de pronto, no. Había visto, creo que era el de la Manuela, creo que vi una vez, no me acuerdo, había uno que vi, Bueno, pero ahí casi, sí, profe. eso. Pero bueno, ¿cuánto fue que nos dio? 5,53. Eso. Ish, qué paseo chino hasta allá, güey, pucha. Bueno, ¿cómo te fue, Nata? Igual, profe, me dio igual. ¿Listo? Bueno, más o menos. Son más como, se ven como demasiadas cosas que hacer, pero es muy sencillo, realmente es la formulita y ya. Sí, Bueno, sí, pues, sí. más o menos la lucha. Bueno, ¿cómo la ven entonces? Sí, profe, bien. Ah, bueno, entonces, digamos que ya más tardecito les dejo dos ejercicios de pH de sales y dos ejercicios de estos de buffer. ¿Listo?
para que practiquemos y eso. ¿Sale, vale? Profe, ¿y no nos sopla lo de la ecuación cuadrática en la calculadora? Sí, pero ya son las 4. Si quieren, me Mañana. escribe por el WhatsApp. Bueno, está bien. Porque no, es que necesito que me muestre la foto de la calculadora. Porque es que cada calculadora es diferente. Sí, profe, tranquilo. Porque hay unas que son gomelas, hay otras que son obreras, entonces acuérdese, depende. Bueno, listo, profe. Entonces yo le envío el mensaje ahorita más tarde. Pero no se ponga brava, qué culpa. No, profe. ¿Y la ve, profe, cómo es? Usted como el profe, cómo adivina que yo estoy brava, que no estoy brava. Nada es molestándola. Solo por la voz. Ay, profe, yo también lo molesto. Ah, bueno. Como Jason. Bueno, ya se acabó la clase. Bueno, ya nos vemos. Bueno, profe, gracias. Chao, Juiciosos. profe. Chao. Dale. Chao, profe.